¿Alguien debe decirme qué es menstruación? Porque vamos a hablar de alteraciones del ciclo menstrual, pero debemos saber qué es menstruación. Un concepto de menstruación. ¿Qué les enseñaron en fisiología sobre la menstruación? ¿Qué pasó? ¿Aprendieron? ¿Se olvidaron? ¿Qué es menstruación? Es un flujo sanguinolento que se presenta con cierta periodicidad a partir de cierta edad, proveniente del útero. Así de simple es la definición. Y entonces vamos a hablar de lo que es la menstruación normalmente. Vamos a recordar que la menstruación tiene 3 características que van a modificarse en los casos de alteración del ciclo menstrual. Tiene un ciclo, también llamado intervalo, periodo, y este va de 21 pasando por 28 a 35 días. Esa es la variabilidad que tiene. ¿Sí? Si alguien menstrua cada 21 días está normal. Si alguien menstrua cada 35 días está normal. El promedio son los 28 días que marcan. La duración de una menstruación, ¿cuánto es? De 3 a 5, máximo 7 días. Menos de 3 es anormal y más de 7 días también. Sobre la cantidad que menciono ahí está sobre los 80 a 120 ml. Estas alteraciones del ciclo menstrual pueden ser precisamente del ciclo, y hablamos de proiomenorrea y oxomenorrea. Proiomenorrea, no se afanen tanto en fotografiar, nada más bien les he dicho que vamos a dialogar. Es un tema además ya conocido por ustedes, supongo. Estaba hablando de la proiomenorrea y la oxomenorrea que hacen al ciclo. El ciclo es el que se está alterando. Un periodo menor de 21 días se llama proiomenorrea. Y un ciclo mayor de 35 días, oxomenorrea. La alteración de la duración, eso está mal en el libro Schwartz, y por eso se confunde. Y hablan de polimenorrea como si fuera la cantidad. En este caso se refiere a qué? A la duración de la menstruación. Hemos dicho que dura de 3, 5 a 7 días. Pero si es menor que esto, estamos hablando de oligomenorrea. Y si es mayor a 7 días, es polimenorrea. La alteración en la cantidad se llama en más hipermenorrea y en menos hipomenorrea. Puede haber una combinación proio, ciclo corto, poli, muchos días, e hiper, mucha cantidad. Esa mujercita que está menstruando así va a tener problemas de anemia, porque en cada ciclo está perdiendo más, está sudando más, etcétera, etcétera. La variación en menos se puede combinar de la siguiente manera. ¿Y ahora dónde se fue esto? Ya. De la siguiente manera, ¿sí? Puede haber una oxo, oligo, hipomenorrea. Ciclo largo, poca duración y poca cantidad. Ustedes saben que la menarquía o menarca, como quisieran llamarle, más o menos se presenta entre los 11 a 13 hasta los 15 años. Debería ser así, dependiendo de qué. ¿De qué depende la edad en que se presente la menstruación, la primera menstruación? ¿Se deciden qué factores? Genéticos, hormonales, ambientales. Nutricionales, ¿qué más? Ambientales, ¿te refieres al clima o a la geografía? Puede ser, ¿cierto? En nuestro país, las niñas o las mujercitas del llano menstruan un poquito antes que las del altiplano. Esas variaciones tienen que tomarlas en cuenta y considerarlas. Entonces, recordando que la menarquía se puede presentar entre estos años, vamos a hablar ahora de amenorrea. ¿Qué será entonces amenorrea? ¿Qué es amenorrea? Cuando no presenta la menstruación. ¿Perdón? Cuando no presenta la menstruación. La ausencia de la menstruación, ¿sí?
la ausencia de la menstruación, que puede ser temporal o definitiva, pero que pase de los 3 ciclos. No podemos decir amenorrea si se ha perdido solamente un ciclo o 2. ¿Qué se llama eso? Hablamos de amenorrea cuando han pasado 3 ciclos y no se ha presentado la menstruación. ¿Qué se llama eso? 1 o 2 ciclos, falla menstrual, simple y grande. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasó? Ya. Este es un tema que tiene infinidad de clasificaciones. Los autores clasifican a veces a su modo, según su punto de vista, etcétera, etcétera. Hemos tratado de traer una clasificación que es bastante estandarizada y para que se comprenda mejor. Las amenorreas se pueden clasificar en anatómicas, que comprometen el órgano, y en funcionales. La función, la fisiología está alterada. Estas pueden ser primaria o secundaria. Las anatómicas van a ser por defectos y anomalías congénitas. Estamos hablando de disgenesias gonadales. ¿Qué significa el término disgenesia? Una formación. Malformación, en este caso, de las gónadas, ¿sí? Entonces, vamos a tener esos defectos congénitos, pero también defectos adquiridos. ¿Cómo qué? Como la formación de bridas, adherencias después de un proceso inflamatorio, infeccioso, después de grados muy intensos, etc., que pueden condicionar una falla en la regeneración del endometrio y entonces puede presentar amenorrea. También se habla de estenosis cervical, pero si ustedes razonan, la estenosis cervical no es propiamente una amenorrea. La menstruación se ha formado, solamente que no se ha evacuado, no se evacuó, está ahí. Entonces estaríamos hablando no un poco más de amenorrea si hay estenosis cervical. Bueno, la primaria y secundaria hemos dicho que pueden ser las fisiológicas tanto como las anatómicas. Vamos a hablar de las amenorreas primarias. Entonces hemos dicho que es la ausencia de la menstruación y esto puede ocurrir hasta los 18 años. Si la mujer no ha menstruado hasta los 18 años, entonces ya consideramos que se trata de una amenorrea primaria. La causa es siempre que compromete todo el eje córtico, hipotálamo, hipófisis, ovario, etc. Y puede haber ciertas alteraciones a esos diferentes niveles y entonces se determina que no haya ovulación y por tanto no debe haber menstruación. ¿Sí? También hay alteraciones en la glándula tiroides. ¿Cómo se relaciona la alteración de la glándula tiroides con la ausencia o no de la menstruación? ¿Por qué razón? Si hablamos de hipotiroidismo y de hipertiroidismo, el efecto es diferente, pero sí puede alterar la menstruación, puede provocar que esté ausente la menstruación. Debido a que si hablamos de ¿qué pasa con esto? De la tiroides tenemos que considerar eso, porque la hiper o la hipofunción van a alterar ¿qué cosa? La producción de prolactina. Por tanto, la prolactina va a alterar el ciclo menstrual. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Afectos de la pubertad, ya. Funciones fisiológicas. Cuando es antes de la pubertad y durante la menopausia y durante el embarazo y la lactancia, hablamos de amenorreas fisiológicas. Está ausente la menstruación, pero es en esos casos. Volviendo a donde estábamos. Alteraciones en el sistema córtico de todo el eje, hemos dicho. Y hay en los casos de disgenesia gonadal, en los casos en que cursan con hipogonadismo, hipogonadotrófico, entonces ahí encontramos a las mujeres con órganos genitales rudimentarios,
que a veces les llamamos como infantilismo de los órganos genitales. Existe otra alteración que es el hipogonadismo, déficit de la hormona de crecimiento, la somatomamotrofina, va a dar lugar a la presencia de enanismo o nanismo. Sí, esas son disgenesias gonadales que van a, por supuesto, cursar con amenorrea. Un adelgazamiento y una obesidad extremas también van a alterar el ciclo menstrual. ¿Por la disminución de qué? De la hormona folículo estimulante. Los extremos siempre son perjudiciales, ¿no es cierto? Bien, la manifestación de estas patologías en algún momento se ha de acompañar siempre con déficit mental, o retinitis pigmentaria, polidactilia, hipertricosis, etc. Si encontramos eso en la paciente, ya estamos pensando que eso es de origen genético, ¿sí? Un síndrome a tomar en cuenta que cursa con amenorrea es el síndrome de Kallmann, llamado así por el autor, que se manifiesta por distrofia olfativa. Y esto es debido a la atrofia de la corteza olfatoria y que va a cursar con anoxia. Las pacientes pierden el sentido del olfato, no reconocen olores. Existe una falla en el desarrollo de los caracteres sexuales y eso es algo que hay que buscar, hay que examinar. No se ha desarrollado muy bien. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los caracteres sexuales secundarios? El crecimiento de las mamas, el ensanchamiento de las caderas, la redistribución grasa. De acuerdo. Entonces hay que tomar en cuenta eso cuando ya la estamos viendo a la paciente y luego diremos que podemos estar ante un problema de síndrome de Kallmann. En el ovario los folículos están en estado primordial, no han desarrollado, no han madurado, por tanto no va a ovular. También hay que considerar las anomalías genéticas a nivel genital, como son anatómicas, ¿sí? La imperforación inguinal, que va a dar lugar a una criptomenorrea. ¿Qué es criptomenorrea? ¿Qué es cripto? Oculto, escondido. Entonces criptomenorrea se refiere a una menstruación oculta, no se ha exteriorizado y puede provocar un hematometra o un hematocorpus, acumulación de sangre en la vagina o en el útero. Pero otra vez les advierto acá, esto no es precisamente una amenorrea. Otra vez aquí se ha formado la menstruación, solo que por estas circunstancias no se elimina. Entonces hay que diferenciar eso, ¿sí? Puede haber atresia o agenesia vaginal, total o parcial. Esto está dentro de las disgenesias gonadales en síndromes específicos como el de Rokitansky-Küster-Hauser. Cursa así, no hay cuello uterino, o no hay útero, o la vagina es un saco ciego, etc. Puede suceder, por eso no se presenta la menstruación. Puede haber una agenesia uterina con caracteres sexuales normales. Y podemos encontrar inclusive que la paciente tiene una cromatina sexual positiva. Por tanto, si tiene esto, esta paciente o esta persona es mujer. Pero nomás no menstrua por estas diferentes razones. Y se acompaña siempre de malformaciones renales. Entonces la paciente debe tener una historia de problemas genitourinarios, etc. Y investigando ya vamos a ir llegando a... ¿Qué pasa con esto? Ya. El otro síndrome es el síndrome llamado feminización testicular. Es un estado intersexual, ¿sí? Que acompaña o va a desencadenar en el pseudo-hermafroditismo masculino. ¿Qué es el hermafroditismo? Que tienen los dos sexos. Que tienen los genitales de ambos sexos, ¿sí? Bien.
En este cuadro, los caracteres sexuales femeninos están aparentemente normales. Parece una mujer y hay pero una ausencia de vello axilar pubiano. Llama la atención eso. ¿Cómo se distribuye en la mujer el vello pubiano? Triangular de base superior. Eso. ¿Sí? Entonces va a haber ausencia del vello axilar, decíamos, y pubiano. Pero aquí la cromatina sexual, si investigamos, el cariotipo es XY46. Entonces este es un varón, por tanto no tendría que menstruar. Cromosómicamente es un varón. Hay ausencia de útero, la vagina es ciega, la gónada es masculina, podemos ver. Pero puede ser rudimentaria, etcétera, y por eso no podría funcionar bien, pero se describe que puede funcionar adecuadamente en algunos casos y dando niveles normales de testosterona. Otro problema, el pseudohermafroditismo femenino, también llamado síndrome adrenogenital. Si hablamos de eso, ¿qué está comprometida? La glándula suprarrenal, ¿no? Que se considera, ¿qué le llamamos a la glándula suprarrenal? La tercera gónada, ¿no? Supongo que les enseñan en anatomía y en fisiología, etc. Bien, entonces esto va a acontecer por déficit del fermento 21-hidroxilasa que ha de determinar una falla en la síntesis de cortisol. Si aumenta el cortisol, la adrenocorticotropina, y va a aumentar también los 17 cetoesteroides. Esto va a estimular la corteza suprarrenal y va a aumentar, va a haber un aumento de las hormonas androgénicas. Por tanto, la mujer, entre comillas, va a empezar a presentar hirsutismo, su voz va a volver ronca, etcétera, etcétera. Y hay una disminución lógica de las gonadotrofinas hipofisiarias. El fenotipo en este caso es masculino. Los genitales externos están virilizados, hay una hipertrofia del clítoris y hay una estenosis vaginal. Los genitales internos, útero y anexos dan normales. En este caso, la cromatina sexual es positiva. Por tanto, esto es XX, es mujer. ¿Sí? Bien. La disgenesia gonadal propiamente es una ausencia de células germinales en la gónada. ¿Cuáles son las células germinales? El espermatozoide y el óvulo. Ya. ¿Sí? Los genitales externos pueden estar hipoplásticos, infantiles, no han desarrollado, no han crecido, no han madurado. Existen niveles de gonadotrofina hipofisiaria aumentada. El cariotipo en este caso es 45X0 y el 46XX. ¿A qué nos estamos refiriendo? También pueden haber mosaicos. Si es X0, estamos ante un probable síndrome de Turner, pero sin los otros elementos que tiene el cáncer. ¿Sí? Bien, las formas de este problema son la disgenesia gonadal con enanismo o nanismo, que puede cursar con infantilismo sexual. Existen malformaciones extragenitales y estamos hablando en este caso del síndrome de Turner. ¿Esto funciona siempre así? Bien. La disgenesia gonadal pura, sin malformaciones, se llama síndrome de Sawyer. Generalmente tienden a ser masculinos. Y la disgenesia gonadal con enanismo, solo con enanismo, se llama síndrome de Rust. Pero tienen problemas en los genitales, etcétera, por tanto no han de tener menstruación. ¿Dónde estamos? Ya. Hablemos de las amenorreas secundarias. Hasta ahora hemos hablado de las primarias. Las amenorreas secundarias, se ha presentado la menarquía, ha habido 1, 2 o 3 hasta 5 ciclos, etcétera, y de pronto va desapareciendo la menstruación.
Puede ser de origen uterino, o sea, orgánico. El órgano que menstrua está funcionando mal. Y eso puede ser, ¿por qué? Por destrucción del endometrio, debido a que, ¿por qué se podría destruir el endometrio? El endometrio es la capa interna del útero, como saben, pero ¿cuántas capas tiene a su vez el endometrio? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son? Una capa pegada al músculo que se llama basal, que es la que tiene, a partir de esa capa tiene que regenerar y otra vez proliferar. Luego, ¿qué capa le sigue? La compacta. Y luego la esponjosa. ¿Hasta qué capa se descama o se desprende cuando se menstrua? Hasta la compacta. Porque si se eliminaría la capa basal no podría regenerar, ¿no es cierto? Entonces, aquí dicen, de grados uterinos, rayos X sí pueden causar ese tipo de problemas, alteración o de compromiso del endometrio. Las famosas cauterizaciones ya pasaron, eso es del siglo pasado. No tendría que haber, no ya eso de cauterizar el interior del útero porque está sangrando, etc. Se hacían esas cosas ahora, ¿no? Podrían condicionar este tipo de problemas. Las infecciones, eso sí hay que tomar mucho en cuenta. Las infecciones que pueden ser bacterianas, virales o parasitarias. Entre las bacterianas tienen que tomar mucho en cuenta en nuestro país siempre la tuberculosis. Sí, a veces nos olvidamos y es nuestra patología que hasta ahora no la podemos vencer, increíble. ¿Dónde estamos? Este tipo de problemas pueden causar adherencias, llamadas también sinequias, y impiden la formación de un buen endometrio y impiden que menstrue. Y estamos hablando en este caso del síndrome de Asherman. Patología cervical. Aquí nuevamente está el cuello, que no va a dar, les digo propiamente, una amenorrea. La menstruación se va a formar porque es el cuello el que está comprometido. Pero no se va a exteriorizar, puede ser por estenosis del cuello. ¿Debido a qué? Porque le hicieron conización, o le hicieron electrofulguración, crioterapia, etcétera, etcétera. Eso puede condicionar la falta del conducto que permita la evacuación de la menstruación. ¿Dónde estamos? Existe una obliteración total del cuello, ¿no? La amenorrea secundaria de origen ovárico. Esto es debido a una insuficiencia del ovario para producir adecuadamente lo que son el desarrollo y el crecimiento de la maduración de los folículos en cuyo interior están los óvulos. Se habla de insuficiencia ovárica por falla en el eje córtico, hipotálamo, hipófisis, ovario, tiroides, etc. Todo eso. Entonces se va a presentar un déficit de estrógenos que va a ir progresando a oligomenorrea. ¿Qué hemos dicho que es la oligomenorrea? De la duración. De acuerdo. Entonces va presentando eso y hasta llegar a la amenorrea. Hay que saber en qué momento la captamos a la paciente. Se puede manifestar con crisis vasomotoras igual que cuando se está en la menopausia. Y puede presentar calores, sofocos, etc. Sudoraciones, parestesias, etc. Todo eso puede presentar. ¿Por qué? Porque no hay una buena formación del folículo, por tanto no hay una buena formación ni desarrollo de la ovulación, etc. Esto también se debe a un déficit enzimático de la enzima 17-alfa-hidroxilasa. En este caso sí hablamos del síndrome de ovario resistente. Entonces hay que manejar esto, mejorar la condición del ovario, mejorar la condición y desarrollo y maduración de los folículos, no tanto de los óvulos, de los folículos, para que puedan llegar a formar el folículo mayor, que es el de Graf, y se produzca la ovulación en su momento. También puede ser por defecto de las proteínas receptoras de la FSH y de la LH, por defecto genético en este caso, y también por efecto de un defecto autoinmune. ¿Sí?
Se hablan de tumores del ovario. Y ustedes saben que en el ovario podemos hacer distintos tipos de tumores. Entre estos están que los tumores quísticos, tumores sólidos, semisólidos, etc. Pero pueden haber tumores de ovario productores de hormonas androgénicas que son masculinizantes, ¿sí? Estos tumores generalmente se producen en qué sector del ovario, del hilio del ovario, ¿sí? Ahí se van a producir y sí son productores de hormonas masculinizantes. Entonces el principal problema que se va a presentar en esto es, se describe el androblastoma y las células, tumores de las células lipoideas o de la granulosa. Tumores con estroma funcionante. Esto ya es patología, ¿no? No es tan trascendental ni relevante pero sí necesitamos recordar esto. También se describen los poliquistes, y aquí sí hay mucha controversia, ¿no? Poliquistes. Hablamos del síndrome de ovario poliquístico o de Stein-Leventhal, que se llama, que es de origen central, no es netamente de origen a nivel ovárico. En este caso se van formando los folículos, no desarrollan adecuadamente, van conteniendo líquido, pero para hablar del síndrome de ovario poliquístico o síndrome de Stein-Leventhal, ¿qué tiene que suceder con el ciclo menstrual? ¿Qué perfil tiene la mujer que tiene este síndrome? Poliquistes. Todo el tiempo manejamos eso, ¿no? A nivel, incluso se ha vuelto muy comercial. Los ecografistas dicen, tiene quistes, tiene muchos quistes, y entonces incluso plantean cirugía. ¿Está bien eso? Les pregunto. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esto? Los poliquistes, el síndrome de ovario poliquístico de Stein-Leventhal, tiene un perfil, les decía. La mujer va a ir, sí, alterando sus ciclos menstruales, se van a hacer más espaciados hasta perderse. ¿Qué más va a presentar? Tendencia a engordar. ¿Qué otra cosa tiene que presentar? Hirsutismo. Hirsutismo en áreas que no corresponderían, por decir, y no en axilas, sino hirsutismo a nivel dorsal, ¿dónde? A nivel suprapúbico, un poquito más hacia el abdomen, a nivel de los muslos, etc. Pero también hay que hacer un diagnóstico diferencial si la paciente no tiene ascendencia árabe, ¿no es cierto? Porque los árabes son hirsutos, la mayoría. Entonces, ese es el perfil del síndrome de ovario poliquístico. Mantiene la menstruación, por tanto, si la persona, la mujer, está manteniendo su menstruación en forma cíclica, el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico se cae, pues, doctores. No es eso, no es síndrome de Stein-Leventhal. Tiene que alterar el ciclo menstrual. Si no lo hace, no es. Por tanto, mucho cuidado con eso de que tiene quistes, poliquistes, y entonces les dice una serie de cosas. Bueno, estamos acá. Amenorrea secundaria de origen hipotálamo hipofisiario, arriba, ¿no? Pueden ser tumores como los adenomas basófilos, eosinófilos, como todo lo que consideran las células que conforman la hipófisis, ¿sí? Pueden ser, además, pueden estar asentados en el quiasma óptico como gliomas, hasta en el tercer ventrículo pueden haber ese tipo de tumores, pero siempre son de origen, puede ser traumático. Ha sufrido un trauma endocraniano, etcétera, puede condicionar eso. Así nada más no se ha de formar fácilmente el tumor a esos niveles. Pueden haber tumores del seno esfenoidal, como los también meningiomas, están comprometiendo las meninges. Esos orígenes son bastante raros de encontrar, pero sí hay que pensar que podría ser eso si descartamos ya todo lo anterior. Sí, todo esto ha de determinar ¿qué cosa? Un aumento de la hormona prolactina. Por tanto, va a alterarse el ciclo menstrual debido a esto, cuyo origen son los tumores que hemos mencionado. Amenorrea secundaria por lesiones no neoplásticas, ¿sí? Pueden ser infecciosas. Esto sí hay que importante saber. Gomas sifilíticos, ya no se habla mucho, ¿no? Del cuarto periodo de la sífilis. Pero sin embargo hay personas que pueden presentar este tipo de lesiones y alterarse, casi son al borde ya de la vida fértil de la mujer.
si ha enfermado sífilis y no ha sido bien tratada y no se ha controlado el problema totalmente, pues podría llegar a formar los gomas sifilíticos. La tuberculosis, no nos olvidemos. La meningitis de cualquier origen bacteriano y la meningoencefalitis también va a condicionar este tipo de problemas. La acumulación de líquido a nivel craneal puede ser por obstrucción del acueducto de Silvio, siempre no es que pueda ser. Y va a producir hidrocefalia, eso también puede condicionar alteraciones en la glándula hipófisis y condicionar posteriormente la falta o la ausencia de menstruación. También se describe aneurismas a nivel de la arteria carótida interna. No explica muy bien cómo puede ser que altere la menstruación, pero ahí está descrito. Traumatismos cerebrales, les acabo de decir, siempre hay que considerar el antecedente de traumatismos cerebrales, ya sea por accidentes o cualquier situación. Eso puede condicionar problemas en la glándula hipófisis. Y entonces se puede presentar un panhipopituitarismo también en los casos de isquemia hipofisiaria, determinando, ¿qué cosa? Síndrome de Sheehan. En obstetricia, doctores, hay un problema que ustedes tienen que saber controlar y no dejar sangrar a las pacientes. La patología obstétrica y ginecológica siempre tiene un común denominador que es el sangrado. Y los sangrados pueden ser muy abundantes si no sabemos atender muy bien un parto. Se nos complica el alumbramiento, se nos complica el expulsivo, etcétera. Pueden ser sangrados terribles. Ustedes saben que en el periodo puerperal inmediato, esa es la principal causa de muerte en una hemorragia severa que no la pueden contener. Entonces tienen que pensar que estas hemorragias tienen un órgano de choque. ¿Cuáles son? No uno, son dos. El riñón, causando insuficiencia renal, y la hipófisis, ¿no? Pero el compromiso de la hipófisis se va a manifestar a largo plazo, no inmediatamente como en el riñón. Vamos a esperar como 6, 7, hasta un año en que la paciente va a ir teniendo problemas, y entre esos de problemas está el síndrome de Sheehan acompañada de amenorrea. ¿Sí? Panhipopituitarismo. Por favor, no dejen sangrar a nadie, menos a las pacientes que están pariendo, que están en su puerperio, etc. No las dejen sangrar. Tienen que saber cohibir esas hemorragias que se están presentando. Mejor aún, tienen que saber prevenir esas hemorragias, no dejar que suceda. La amenorrea secundaria por insuficiencia aislada de secreción de gonadotrofinas hipofisiarias de origen. Puede ser, estos orígenes también se describen, psicoemocional. ¿Cuándo sucede esto de psicoemocional? ¿Cuándo creen que la mujer puede, por problemas psicoemocionales puede presentar? Cuando puede estar cursando procesos de depresión, cuando tiene anorexia nerviosa. El estrés es un factor que sí puede determinar este tipo de problemas. Una desnutrición severa y la obesidad exagerada. Sucede sobre todo en momentos críticos de un país, por decir, una guerra. Las mujeres empiezan a tener problemas en su menstruación. Típico. Por eso hay que tomar en cuenta también esos factores. Fármacos como la reserpina, ¿para qué sirve la reserpina? ¿Qué es la reserpina? Actualmente ya no se usa mucho, nada, casi, pero sí se usaba. Es un hipotensor, ¿no es cierto? Las fenotiacidas, etcétera, podrían condicionar este tipo de ausencia de menstruación. Ahí dice, causa iatrogénica, ¿a qué nos referimos? A que alguien sin saber muy bien, sin saber conocer todos los efectos que pueda tener una determinada hormona, le dice, usted va a usar esto como anticonceptivo. Y estoy hablando de la progesterona. Progesterona tenemos como anticonceptivo ¿en qué elementos? En el implante, en el parche, en la inyección trimestral y en la píldora de energía. Puede hacer perder el ciclo menstrual, ¿sí? La progesterona. Entonces, esto sería una causa iatrogénica. Siempre he recomendado a todo el mundo, sean alumnos, sean residentes, sean internos, que antes de prescribir un medicamento, primero lean e informen a las pacientes de los efectos colaterales, de los efectos secundarios. No es nomás agarrar esto, porque es lo último que el visitador les está diciendo que es lo bueno que llegó,
No, para eso hemos estudiado, para eso hemos aprendido, ¿no es cierto? No para hacer caso a lo que nos dicen. ¿Dónde estamos? Amenorrea de origen suprarrenal, tercera gónada, ¿sí? Puede ser por hiper o hipofunción. Estamos hablando del síndrome adrenogenital, en que existe una hiperfunción, existe una hiperplasia congénita de la glándula suprarrenal, hay tejido suprarrenal, de la glándula, perdón, ectópico en diferentes lugares, como en los bronquios, tumores en el esófago, hígado, páncreas, y esos podrían condicionar una hiperfunción y alterar el ciclo menstrual por diferentes vías, ¿sí? El síndrome de Cushing cursa con amenorrea. Ustedes saben de qué se trata el síndrome de Cushing, espero. Sí, va a cursar con hirsutismo, ahí está lo que les estoy diciendo, con obesidad, hay hipertensión arterial sistémica, diabetes, osteoporosis, es la secuela que va a dejar el síndrome de Cushing. Y esto es debido a esto, ¿no? Aumento de los 17 hidroxicorticosteroides y de los cetosteroides. Por tanto, si la suprarrenal funciona mal, también va a acabar causando amenorrea. Lo contrario, la enfermedad de Addison. ¿Qué es la enfermedad de Addison? Es una insuficiencia total de la producción hormonal suprarrenal. Y sí cursa con amenorrea, es un dato importante, pero hay que ver a la paciente, hay que examinarla. ¿Qué nos llama la atención de este tipo de enfermedad, la de Addison? Que es una persona muy débil, tiende a caerse, no tiene suficiente esfuerzo para mantenerse erguida. Hay un enflaquecimiento que no se puede explicar, muy marcado, muy acentuado. ¿Y qué es lo que más nos llama la atención? Eso, la pigmentación. Es clarita esa pigmentación porque es un tono terroso el que presenta en toda la piel. El Addison es fácil de reconocer, lo mismo que el Cushing, y va a cursar con amenorrea. Las amenorreas de origen tiroideo, ya hemos mencionado, pueden ser por hiper o hipofunción, por alteración, ni siquiera alteración, interferencia con la función de la prolactina, ¿sí? Entonces eso va a hacer que la paciente curse con amenorrea. Otros, como son el síndrome de Chiari-Frommel, también es por hemorragia y se va a presentar más pronto durante el puerperio, ¿no? Va a causar, la hemorragia va a causar isquemia, hipotrofia de los tejidos y al final vamos a terminar con amenorrea, pero esto se acompaña de galactorrea. O sea, toda persona que tiene galactorrea tiene que sospecharse que va a tener o tiene, ya está cursando con amenorrea, pero hay que saber diferenciar a qué síndrome, a qué patología pertenece. Ya. El otro síndrome, que es el de Argos del Castillo-Forbes, ustedes tendrían que recordar lo que han llevado, supongo que han llevado en endocrinología. Están sin alteraciones en relación con el parto. De pronto empiezan a tener esto, no hay tampoco ni el antecedente de mucha hemorragia, etc. Pero en algún momento se presenta la galactorrea. Ahí hay que ver y sospechar que existe un problema hormonal desde el origen central y a nivel periférico en los órganos, en el órgano del útero, ¿sí? Galactorrea, que podría confundirse con en un estadio, en un periodo de lactancia, y no es. ¿Dónde estamos? Acá. El diagnóstico, después de realizar toda esta clasificación, el diagnóstico siempre es difícil en estos casos, ¿sí? Es difícil porque a veces no pensamos en las situaciones estas, ¿sí? Tiene que haber una anamnesis muy detallada, muy minuciosa. Hay que averiguar antecedentes familiares, los hábitos, la dieta, la ocupación, todas esas cuestiones importantes que nos deben llevar a una buena información. La exploración física para mí es lo más importante. Hay que explorar a las pacientes, hay que explorar a las personas
para ver qué encontramos. No es solo la sintomatología, es también la signología lo que interesa. Y eso lo encontramos nosotros al examinar. Pero si nomás la vemos y luego le pedimos ultrasonido para tal o cualquier cosa, no estoy haciendo una medicina clínica. ¿Sí? Entonces vamos a explorar en forma general y también en forma ginecológica. El laboratorio sí, es importante realizar el laboratorio para determinar los perfiles hormonales. Entre las acciones que vamos a realizar son solicitar análisis generales, el perfil hormonal que implique hipotálamo, hipófisis, ovario, LH, FSH, las hormonas liberadoras de estas hormonas desde el hipotálamo, y eso ya lo hacen los laboratorios, cuesta muchísimo, pero ahí está. Se tiene que hacer eso para hacer, el prolactina es importante investigar, etc. También podemos hacer un estudio del moco cervical. El moco cervical es dependiente de qué hormona. La producción de moco cervical viene de dónde? De las glándulas endocervicales, pero está sujeta a un influjo de una hormona. ¿Cuál es? LH. No. Estamos abajo, doctor. Estamos en el órgano. Estrógeno, ¿sí? Si no hay mucho moco, hay que ver que no esté fallando ya el ovario al formar el cuerpo lúteo y producir estrógeno. Se puede hacer una biopsia de endometrio, ¿no? En determinados días se va llamando a la paciente y le tomamos la muestra. Es muy engorrosa, pero sirve para determinar si la paciente está ovulando o no. También puedo pedir un registro de la temperatura basal y hacer una citología para ver cómo está el índice celular, ¿sí? Del cuello uterino. Puedo hacer una histerometría. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es histero? Eso. Puedo hacer una histerometría con permiso de la paciente. Mido con un instrumento que se llama histerómetro el interior del útero. Si es menor de 6 centímetros, ese útero es pequeño. Y si la paciente tiene entre 30 y 35 años, es pequeño, es un útero infantil. ¿Cuánto tiene que tener de fondo? Normalmente en una paciente en edad fértil. 8 centímetros. El histerómetro puede llegar a medir 8 centímetros de fondo. Puedo hacer un estudio que se llama histerografía e histerosalpingografía. Y finalmente el ultrasonido. A mí el ultrasonido aquí no importa mucho, no da mucha información porque no estamos viendo adecuadamente el interior del útero. Superficialmente sí podemos encontrar una serie de cosas, pero el interior del útero, a no ser que me mida el endometrio y esas cositas, no son tan importantes. Puedo hacer un frotis bucal, ¿para qué? Para investigar el sexo cromosómico, ¿cierto? Puedo hacer eso. Y hacer un cariotipo para determinar la cromatina sexual. ¿A qué pertenece esta persona? ¿Es masculina? ¿Es femenina? ¿O qué es? También puedo hacer una radiografía de cráneo. ¿Para qué? Para buscar qué cosa precisamente. Los tumores a nivel de la silla turca que estén comprometiendo la hipófisis, ¿no es cierto? Puedo hacer toda esa investigación. El manejo también es difícil, doctores. Siempre estamos buscando la colaboración del endocrinólogo, que suponemos que es el que más sabe sobre estos temas, ¿sí? Pero podemos administrar para hacer una prueba simplemente progesterona sola. ¿Progesterona sola para qué? Voy a hacer eso. Pensando que hay una buena formación, proliferación endometrial, pero algo está impidiendo que descame ese endometrio y entonces le aplico progesterona. Y si el órgano está normal, es receptivo, responde con un pequeño o un gran sangrado. Responde. ¿Pero qué me está demostrando eso? Que el útero simplemente está normal. El órgano, el útero. Pero no me está diciendo cómo está allá arriba en la hipófisis, el hipotálamo, no me dice eso, ¿no? Bien, puedo administrar estrógenos, ahí están ciertas dosis. No hay sangrado, entonces el endometrio no ha proliferado y está dañado.
Entonces ya puedo presumir que ese endometrio ha sufrido degrados, ha sufrido infecciones, ha sufrido una serie de cosas. Por eso no prolifera, por eso no sangra. El dilema es, ¿hay ovulación o no? ¿Cómo puedo probar que la mujer ovula, doctores? Y esto que les estoy preguntando es una pregunta de examen internacional. ¿Cuál es la prueba definitiva, total, inconfundible, de que la mujer ovula? ¿La hormona fólico estimulante? ¿O qué pasó? ¿Cómo probamos que la mujer ovula? Ustedes saben. El embarazo. Si la mujer está embarazada o se embaraza, nos prueba de que ha ovulado. Bueno, ¿sí? ¿Es? ¿Es lo que tienen que saber? Bien, entonces el dilema es si ovula o no. Para eso hay ciertas pruebas que se pueden hacer, unas pruebas que son indirectas, ¿no? La prueba mayor es el embarazo. Se puede hacer determinación de gonorreas hipoficiarias por radioinmunoensayo. Pueden hacerse todas las pruebas. Son caras y a veces no son confiables, ¿sí? Entonces hay que pensar muy bien el pro y el contra de esto. Si existe un aumento de la FSH, más de 40.000 unidades ahí, y la LH, más de 25, ¿eso está normal? No, está aumentado. Entonces, por tanto, el problema está en el ovario. El ovario no es receptivo. No está actuando esas hormonas sobre el ovario. La otra prueba. Cuando existe una disminución de la FSH y de la LH a esos niveles, el trastorno está arriba, en el hipotálamo y la hipófisis. Pero tengo que saber interpretar eso cuando me mandan el reporte de laboratorio, si no, ¿para qué le pido? Podemos administrar hormonas liberadoras de LH en esa dosis y si aumentan estas en el organismo, el trastorno está en el hipotálamo, así de fácil se interpreta. Si la LH está normal o disminuida, ¿dónde está el trastorno? En la hipófisis. Entonces tendría que corregir a esos niveles estas alteraciones. ¿Qué acciones podemos hacer? Se describe una serie de acciones, incluso invasivas, intervencionistas, como son la laparoscopía. ¿Para qué le haré una laparoscopía? ¿Para qué le servirá? Para hacer una resección en cuña del ovario, doctor. Simplemente para eso. Y a veces no se justifica. Una laparotomía, peor la cosa. ¿Para qué le haré? Solamente para tomar muestras y demás. ¿Puedo hacer una celioscopía? ¿Qué es una celioscopía, doctor? Biopsia de ovario. ¿Cómo? La biopsia del ovario. ¿Celioscopía? ¿No? Ah, no, Es la función del fondo de saco de glúteos. A través de eso voy a introducir un aparato y voy a observar más cerquita que haciendo por vía abdominal. Y me permite hacer la biopsia de ovario y determinar el potencial germinal. Muchas mujeres no tienen lo que esperamos. ¿Con cuánto de folículos de población folicular nacemos las mujeres en general? Hay millones en la etapa embrional, pero ¿con cuánto se nace? 500. Todo eso se reduce a cuánto? 500. 500.000, ¿no es cierto? Y cuando se llega a la menarquía va a reducir todo lo demás. Entonces, en toda la vida fértil de la mujer, son pocos los folículos que van a desarrollar, madurar, etc. Y eso es lo que se puede ver al hacer esto de la... Si tiene poca cantidad de folículos, esa mujer probablemente nació así, por eso cursó con amenorrea. Y estamos determinando además el potencial germinal de ese ovario y también podemos hacer la determinación del cariotipo. Es mujer, es etcétera. ¿Dónde estamos? Ya. El tratamiento. Tratamiento también es, les he dicho,
tenemos la colaboración de los endocrinólogos. A veces nos ayudan bien, a veces no, y entonces a la paciente no le ofrecemos muchas cosas positivas, ¿sí? Como en otro tipo de problemas. Podemos utilizar estrógenos solos. ¿Qué dice? ¿Puedo estimularlo? ¿Para qué no serviría darle solamente estrógenos? ¿Para qué? ¿Ustedes se acuerdan de el ciclo ovárico menstrual? ¿No? En el ciclo ovárico menstrual estamos considerando una etapa proliferativa a cargo de qué? ¿De qué hormona? Fisiología. Tienen dos fases el ciclo ovárico menstrual, la proliferativa, la descamativa. En medio de eso está la ovulación. Y entonces, en la primera fase, ¿qué hormona actúa? Los estrógenos, porque sí tienen que proliferar ese endometrio, pues, doctores. Yo entiendo cómo es que se han olvidado eso, si la anterior semestre han llevado endocrinología. Supongo que han revisado otra vez desde el principio. Pero supongo. No está bien solamente utilizar estrógenos solos, porque las mujeres funcionamos con dos hormonas. Estrógeno en la primera fase, progesterona en la segunda fase, la descamativa. Y podemos utilizar una combinación de estrógenos más gestágenos. Los gestágenos son la progesterona sintética. Pueden hacer eso para reconstruir o construir un ciclo ovárico menstrual normal. Es un tratamiento tedioso, es largo, de paciencia, hasta acostumbrar a ese órgano a funcionar como debe ser. Proliferar, descamar, proliferar, descamar. Y la presentación de la menstruación. Puedo utilizar un inductor de ovulación si estoy segura de que no ovula. Puedo utilizar ese trazo de convencido, siempre lo hacen. Y puedo utilizar incluso esta parte sintética que es la gonadotropina menopáusica humana. Y puedo hacer hasta una resección en cuña del ovario, de hecho para biopsia de ese ovario. Bien, entonces todas esas cosas pueden hacer. A veces mucho de esto queda en solo teoría, doctores. No es tan así que se pueda realizar en la práctica, porque el principal obstáculo, ¿cuál es? La parte económica. Cuestan mucho los estudios, cuestan mucho las pruebas de laboratorio, y entonces ahí nos quedamos. No podemos hacer mucho, ni los endocrinólogos, pero en algo resolveremos esto. Eso sería todo. Si hay alguna pregunta, me dice.